Entonces, esta patología no es muy común encontrar en los hospitales, es muy rara. Sin embargo, esa patología me va a servir como entrenamiento para los diagnósticos diferenciales. ¿Correcto? Les explico, ¿cuál es el principal síntoma de la patología cardiovascular? Es la fatiga. Es la fatiga. La fatiga es el principal síntoma de la patología cardiovascular. ¿Correcto? Entonces, esta malformación es congénita. Tiene 4 partes. Una estenosis valvular pulmonar. ¿Te acuerdas que era estenosis que te había explicado? ¿Qué era estenosis? Cuando voy por la carretera, ¿sí? Carretera amplia, y se me cierra la carretera, pero puedo pasar. Es estenosis. Atresia es que la carretera estoy llegando y ya no paso. Es una atresia, ¿correcto? Entonces tengo una estenosis valvular pulmonar. Significa de que la sangre que sale por la arteria pulmonar no va a salir en forma completa, va a salir estenosada. ¿Sí? Hay una reducción en la salida del tronco de la pulmonar. Pero para eso tengo que entender justamente cómo es la circulación adulta. ¿Se acuerdan cuál es la circulación adulta? Tenemos 2 circulaciones, menor y mayor. ¿Se acuerdan del colegio? ¿Sí? Luego, tengo una comunicación intraventricular alta. Miren ahí. Tengo una comunicación intraventricular alta, es decir, ambos ventrículos se comunican. Pregunto, ¿en el adulto hay comunicación intraventricular? No. En el caso de la patología de Fallot voy a encontrar una comunicación intraventricular. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia en el desarrollo de la separación de los ventrículos. En la almohadilla, en el septum inferius, en la almohadilla y en los músculos del tabique. Hay una deformación, hay una comunicación entre ambas. Tercero, cabalgamiento de la aorta. Es decir, ¿la aorta de qué ventrículo sale? Izquierdo. ¿La aorta qué es el ventrículo? Izquierdo. Ahora sí, ya no puedo salir. Entonces, la aorta normalmente debe salir del ventrículo izquierdo, ¿cierto? En este caso, la aorta sale de la unión de ambos ventrículos. De la unión de ambos ventrículos. De esa comunicación interventricular, la aorta sale de ese punto. ¿Entendieron? Y lo cuarto es una consecuencia de los 3, de la hipertrofia del ventrículo derecho. Normalmente en el corazón, ¿cuál es más grueso? ¿O más grande? ¿O tiene pared más gruesa? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo. En este caso veo una hipertrofia. ¿Qué significa hipertrofia? ¿Y qué significa hiperplasia? Hiperplasia. Hiperplasia significa que yo voy a multiplicar el número. ¿Correcto? Si yo tengo, por ejemplo, un músculo, ustedes cuando hacen chicos pesas, acá veo muchos casos que hacen pesas. Tus músculos, ustedes cuando hacen pesas, cuando crece, hacen hipertrofia o hiperplasia. Hipertrofia, crece de tamaño. Las células musculares crecen de tamaño. Hiperplasia significa de que yo aumento el número de células. Es una hiperplasia. ¿Correcto? En este caso voy a encontrar una hipertrofia del ventrículo derecho. Pregunto, ¿cómo va a ser la circulación en el adulto de este niño cuando nazca? ¿Cómo va a ser la circulación de este niño? ¿Qué más? Cuando es feto no hay problema, ¿correcto? Porque en el feto te había explicado que había mezcla de sangre, ¿correcto? Pero ¿cómo sería en un adulto? Si este niño, porque normalmente estos niños pueden crecer y llegan hasta los 15, 16 años. Van a ver esos niños 7, 8 años que cuando están caminan normal, pero no pueden caminar más de 20, 30 pasos, o no pueden jugar un partidito los niños, o no pueden subir escaleras rápido, porque se comienzan a fatigar y se comienzan a poner morados. Y comienzan a haber una fatiga muy severa. Esa es la sintomatología en esta patología de Fallot. Miren, ¿la sangre sería mezclada o no? ¿Sí? Si este niño tiene 12 años. Sí, entonces la sangre no va a ser como nosotros, que van a ser de una tonalidad de color. Cuando comiencen a caminar y ejercitarse, este corazón comienza a latir más rápido, porque la sangre se mezcla más rápido. Y esta sangre mezclada va a hacer que los niños estén moraditos. ¿Correcto? Entonces tiene 4 componentes. Una estenosis valvular pulmonar, una comunicación interventricular.
Por esa comunicación interventricular, la sangre que sangre por la aorta va a ser mezclada. ¿Se dan cuenta? Tanto sangre del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y eso va a hacer justamente que el corazón derecho también se comience a hipertrofiar, se comience a aumentar de tamaño. ¿Por qué? Porque va a recibir más presión. Pregunto, ¿quién tiene más presión, el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo? Izquierdo. Por ese cabalgamiento de la aorta, ¿correcto? ¿Sí? Por esa estenosis de la válvula pulmonar. ¿Qué significa la estenosis? Que la válvula pulmonar, la arteria pulmonar, está bien cerrada. O sea, la sangre no sale con fuerza, ¿me entiendes? Y como hay estenosis, la sangre se retiene en el ventrículo derecho. Y ese ventrículo derecho va a comenzar a aumentar de tamaño. ¿Se comprende? ¿Sí? O sea, esa es la causa justamente de la hipertrofia del ventrículo derecho. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué piensan? Cirugía. En esos casos el tratamiento va a ser cirugía. A veces no se puede hacer cirugía porque es muy compleja la cirugía y estos niños pueden crecer hasta 10 o 15 años. La mortalidad obviamente es alta mientras que más avanza en el tiempo. ¿Correcto? La circulación fetal. ¿Qué opinan? ¿Qué es la circulación fetal? ¿Alguien la sabe? Para que me lo pueda explicar con un punto más en el examen práctico. Pero bien, ¿ah? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? ¿Nadie? Ya, se acabó la oferta entonces. Ya, la circulación fetal. ¿Qué opinan? ¿Cómo es la circulación fetal? ¿Es igual que la adulta? ¿Cuáles son las diferencias? La sangre intensa. ¿Por qué? La sangre intensamente oxigenada. ¿Se puede leer? Ya. La sangre intensamente oxigenada y rica en nutrientes retorna desde la placenta con una posición elevada a través de una vena umbilical. Mi punto. Pregunto, chicos, ¿esta es circulación fetal o esta es circulación adulta? Adulta. Para poder tener circulación fetal tenemos que tener circulación adulta. ¿Correcto? Circulación adulta, ya saben ustedes de colegio, de primaria, tenemos un corazón izquierdo, un corazón derecho. Circulación menor, circulación mayor. La sangre viene a la aurícula derecha. ¿De dónde viene? De las venas cavas, superior e inferior. La vena cava superior viene del cerebro y cuello. La vena cava inferior me trae la sangre desde el dedo de mi pie. ¿Correcto? Esas sangres llegan a la aurícula derecha. Y esa vena cava superior, vena cava inferior. Y la aurícula derecha, ¿hacia dónde va? Hacia el ventrículo derecho. La circulación fetal es la sangre intensa. Vena cava, ¿lo están viendo? ¿Se ve el puntero? Sí, ¿no? Sí. Vena cava superior, vena cava inferior, ¿cierto? Aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿sí? La sangre celeste significa sangre desoxigenada. Y el ventrículo derecho se va por la arteria pulmonar. ¿Por qué se va a la arteria pulmonar? Porque es sangre desoxigenada. Tengo que oxigenar la sangre. La sangre tiene que irse al pulmón para que capte oxígeno. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Esa sangre que venía de la vena cava inferior que estoy viendo en el puntero, esa sangre viene del hígado. ¿Sí? Y esa sangre que pasó por el hígado viene justamente de la vena cava inferior, viene de los miembros inferiores. Miembros inferiores, recibe sangre del riñón, recibe sangre de todos nuestros órganos gastrointestinales y toda esa sangre se junta e ingresa al hígado, ¿correcto? Y del hígado, una parte ingresa al hígado y otra parte pasa de frente y se va por la vena cava inferior. ¿Estamos bien hasta acá? Circulación adulta. Llega a la aurícula derecha. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Ventrículo derecho, ¿dónde se va? Por la arteria pulmonar, hacia los pulmones. ¿Qué pasa en el pulmón? Se oxigena y regresa por la
Las pulmonares, ¿qué son? ¿Venas o arterias? Arteria. Venas. 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 ¿Cuál es el concepto de arteria y vena? ¿Es que toda la arteria lleva sangre oxigenada y todas las venas llevan sangre oxigenada? No. El nombre de arteria y vena va a depender del lugar donde llega el corazón. Si el vaso llega al corazón, siempre se va a llamar vena. ¿Correcto? Si el vaso sale del corazón, siempre se va a llamar arteria. 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 Es decir, todos los vasos que salen del corazón, que la sangre va del corazón hacia afuera, son arterias. Todos los vasos que la sangre llega al corazón van a ser venas. Histológicamente ya lo vamos a ver que ambas arterias y venas tienen una conformación diferente en sus paredes. Pero ese tema justamente ya lo vamos a desarrollar en histología. ¿Estamos bien? Entonces por ahora tenemos la vena cava inferior porque llega al corazón, la vena cava superior porque llega al corazón y la sangre que se fue a los pulmones por la arteria pulmonar. ¿Por qué arteria pulmonar? Porque sale del corazón, arteria, se va a los pulmones, se oxigena y regresa por las venas pulmonares. ¿Cuántas venas pulmonares son? 4. Y una vez que llega a las venas pulmonares al corazón, ¿a qué cavidad llega? ¿A la aurícula o el ventrículo? A la aurícula. ¿Qué aurícula? Izquierda. Y luego se va al ventrículo izquierdo y sale por la aorta. Ahora sí lo hemos comprendido. Circulación adulta. Y la aorta tiene un callado, que es la aorta ascendente, la que está subiendo en la flechita, callado de la aorta, y aorta descendente. Y se lleva la sangre oxigenada a todo el cuerpo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, listo. Circulación adulta, entonces. Pregunto, ¿hay comunicación entre ellos? No. ¿Cuáles eran los dos puntos donde había comunicación en la circulación fetal? En la aurícula y en el conducto arterioso, y el otro es el foramen oval. Son los dos puntos donde hay comunicación entre la sangre. Esta es circulación fetal, ¿correcto? ¿Qué cambia? Va a cambiar justamente que no va a haber pulmón, porque el pulmón va a estar desarrollado. No. Se está en desarrollo. ¿El pulmón funciona como pulmón? No. ¿Cómo que funciona el pulmón en este caso en la vida fetal? ¿Cuál es la función del pulmón en la vida fetal? Aparte de desarrollarse para formarse como un órgano definitivo. La producción de líquido amniótico. ¿Correcto? Entonces, mientras que hacemos la maduración pulmonar, la etapa pseudoglandular, canalicular, sacos terminales y alveolares, se van desarrollando justamente los alvéolos, se van desarrollando los bronquios y van también formando lo que es líquido amniótico. ¿Correcto? ¿Funciona como para intercambio de oxígeno el pulmón en la vía fetal? No. ¿Quién hace esa labor? La placenta. ¿Correcto? Entonces la circulación fetal justamente comienza por la placenta. ¿La placenta qué está llevando? Y pregunto, ¿vena umbilical o arteria umbilical? Vena. Claro, vena umbilical, ¿por qué? Porque justamente este vaso va a llegar justamente al corazón. Por eso se llaman venas umbilicales. Entonces la placenta, por medio de la vena umbilical, porque se llama vena umbilical porque esta vena va a llegar al corazón, está llevando sangre ¿qué? ¿Oxigenada o desoxigenada? Oxigenada. Miren acá, está bien rojito la vena umbilical. Le llega sangre oxigenada. Un 100% de sangre oxigenada me está llevando la vena umbilical. ¿Estamos bien? Pues esta vena umbilical sigue llegando y llega justamente al hígado. Llega al hígado. Y una parte de esta sangre se queda en el hígado. Y la mayor parte, casi el 80%, va a pasar el hígado y va a llegar a la vena cava inferior. ¿Están viendo? Y esa vena cava inferior también me está llevando sangre desoxigenada por su interior. Entonces llega ahí que comienza a haber una mezcla.
¿Estamos bien? Y la sangre que se quedó en el hígado también se mezcla con la sangre de la vena porta. Hay ambas mezclas de sangre. ¿Estamos bien? Al final estas dos mezclas de sangre va a ser de que por la vena cava inferior, que está por encima del hígado, no va a ser sangre netamente oxigenada, va a ser sangre mezclada, ¿correcto? Aproximadamente en un 60%. Ya la sangre acá es mezclada. ¿Estamos bien? Y pregunto, esa sangre mezclada, ¿cuánto va a tener presión de mercurio y oxígeno? ¿Mayor o menor? Cuando yo comencé con la presión de oxígeno en la vena umbilical era de 100. ¿Estará mayor o menor? Menor. Menor. Ya los valores lo vamos a ver en fisiología, ¿correcto? Por ahora quiero que primero me entiendan. Si les hablan con valores se van a perder todo el día. Entonces la vena cava inferior, ¿qué tenemos? ¿Sangre oxigenada o oxigenada? Tenemos sangre mezclada. Esta sangre llega por la vena cava inferior. ¿A dónde llega? A la aurícula Izquierda. derecha o izquierda. Izquierda. Derecha. Mira, está llegando la sangre a la aurícula derecha, mira. Derecha, ¿ves? Mira acá, la vena cava inferior por la sangre desoxigenada está llegando a la aurícula derecha. Doctor, pero yo veo que ahí se pasa a la izquierda. También va a haber sangre de la vena cava superior que es desoxigenada que también llega a la aurícula derecha. De verdad. Resulta que en este caso, por las válvulas de Tevesio y por algunas válvulas de la aurícula derecha, esa sangre no se mezcla. Cada uno corre por su distinto lado. ¿Se dan cuenta? La sangre que va por la vena cava inferior a la aurícula derecha va a pasar a la aurícula izquierda, pero pasando justamente por la aurícula derecha. ¿Se dan cuenta? ¿Lo están viendo? Y la sangre que viene de la vena cava superior pasa hacia el ventrículo derecho. Ambas sangres, ambas corrientes se cruzan, pero no se mezclan entre ellas. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Lo están entendiendo? Ya. Entonces, la sangre que llega de la vena cava inferior, que llega a la aurícula derecha, va a pasar a la aurícula izquierda por medio del... ¿Cuál es la comunicación entre ambas? El foramen oval. ¿Entienden? Y la sangre que viene de la vena cava superior a la aurícula derecha, venosa, netamente venosa, pasa al ventrículo derecho y se va por la arteria pulmonar. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? A ver, ¿entendieron? ¿Hasta ahí? ¿Quién no entendió? Diga, pero tú no entendí, para explicarlo de nuevo. ¿No entendiste? Ya, ok, explico de nuevo. Vena umbilical, viene sangre oxigenada. Primera mezcla de sangre en el hígado. Segunda mezcla de sangre con la vena cava inferior. ¿Correcto? Dos mezclas de sangre. La sangre que viene por la cava inferior está mezclada. Llega hacia la aurícula derecha. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro que sí. Vamos ahí. Entonces, la sangre llega hacia la aurícula derecha. La sangre oxigenada que viene de la vena cava inferior. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, no, ya. 1:30, amigo. 1:30. Del siguiente tema, ¿ya? Cuando acabe cardiovascular. Entonces, es que no, chicos, es que es verdad. Cuando yo no comienzo a hablar y cualquier este cliente comienza a desconcentrar, porque yo tengo que explicarle justamente eso de una manera que ustedes lo puedan entender. Y es un trabajo mental que uno lo hace. Entonces, cuando entra acá uno interrumpe un poco y como que se me va la idea. ¿Entienden? Entonces, me están comprendiendo entonces que la sangre justamente llega a la vena cava inferior mezclada, ¿correcto? Y tenemos sangre desoxigenada que viene de la vena cava superior, ¿cierto? En la aurícula derecha, cuando las dos sangres se encuentran, la sangre desoxigenada y la sangre mezclada, no se mezclan entre ellas. Una corre por debajo de la otra y no llegan a mezclarse. De repente un poco que sí, pero el punto es que no llega a mezclarse totalmente. O sea, la sangre que viene de la vena cava inferior
va a pasar casi directamente hacia la aurícula izquierda por medio del foramen oval. ¿Te acuerdas del foramen oval que habíamos hablado? Que era el septum secundum, el ostium secundum, pero previamente para eso se formó el ostium premium y el septum premium. ¿Te acuerdas? Ya, ese mismo foramen oval es el que va a ser la puerta para que la sangre de la aurícula derecha pase a la aurícula izquierda. ¿Correcto? Y la sangre que venía de la vena cava superior va a irse, como siempre, al ventrículo derecho. Va a bajar. Ambas sangres se cruzan. La mezcla es muy poca. Se cruzan. ¿Entienden? Entonces la sangre que va al ventrículo derecho va a ir por la arteria pulmonar. ¿Estamos bien? Y se va a los pulmones. ¿Esa sangre se va a oxigenar en los pulmones o no? No. ¿Estamos en feto? No. No. Se va a los pulmones. Y se va a los pulmones, en el pulmón no va a pasar nada porque el pulmón todavía no funciona y la sangre, igual desoxigenada, regresa por las venas pulmonares. ¿A dónde regresa? A la aurícula izquierda. ¿Hubo algún cambio en el pulmón? No, nada, la sangre sigue desoxigenada. ¿Correcto? Y esa sangre que llegó de los pulmones por las venas pulmonares de la aurícula izquierda, ¿correcto? Se va otra vez al ventrículo izquierdo y se va por la aorta. ¿Ocurrió algún cambio con esa sangre? No. ¿Qué pasó entonces con la sangre que fue de la aurícula derecha? De la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Correcto? Esa sangre oxigenada mezclada, baja al ventrículo izquierdo y se va por la aorta. ¿También te das cuenta? Entonces, en la aurícula izquierda va a haber otra mezcla de sangres. En la aurícula izquierda, la sangre que venía de la aurícula derecha por medio del foramen oval y la sangre que viene de los pulmones desoxigenada. Hay una mezcla más en la aurícula izquierda. ¿Se dan cuenta? Y para complicarlo más, la sangre que sale por la aorta también recibe una sangre que sale del ventrículo derecho por medio del conducto arterioso. ¿Por qué hay tanta mezcla? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Es sencillo. Va a haber mucha mezcla porque la sangre que viene de la vena umbilical, que viene a ser oxigenada, tiene que ir a todo el cuerpo, tiene que ir a todos los órganos y también tiene que nutrir al pulmón. Por esa necesidad de nutrir al pulmón existe justamente lo que es la salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Uy, ya está, niña. No, ya no. Son 9:30. Acabo el tema y siguiente clase si pueden entrar. Entonces, ¿se comprendió? ¿No se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Qué parte no se entendió de esa parte de circulación? Con toda libertad, vamos. Dime. Ya. Hígado, vena cava inferior, aurícula derecha que se cruzan, aurícula izquierda. Y trompuela pulmonar con conducto arterioso. Son los puntos de mezcla. Y pregunto, cuando un niño nace, un bebito nace, antes que le corte el cordón umbilical, ¿de qué colorcito es el bebé? ¿Se han dado cuenta? ¿Alguna vez han visto un video? El bebé morado. Sale morado. Sí, justamente es morado porque por la mezcla de sangre oxigenada. Una vez que cortas el cordón umbilical y el niño llora, tú sabes que poquito a poquito se va aclarando el bebé. Ahora sí entiendes los videos. Yo vi un parto. ¿Alguien más no entendió? ¿Qué parte no entendieron? Con toda libertad, ¿me puede Pues, decir? sí vi un parto. Salió moradito. Vamos, ¿quién más no entendió? ¿Los demás entendieron? Si no, para asumir que entendieron. Dime, niño. La arteria aorta dijo que también se mezcla. Claro, ahí está. Mira, ves que la arteria pulmonar está saliendo y tiene el conducto arterioso. También llega a la aorta. ¿Por qué la sangre de la arteria pulmonar que se iba al pulmón, una parte se va a la aorta? ¿Por qué creen?
Porque tengo que la aorta es la arteria que voy a distribuir la sangre a todo el cuerpo. Si tiene que mezclarse la arteria pulmonar con la aorta. Porque la aorta es la arteria más grande que me va a distribuir toda la sangre al cuerpo. ¿Entienden? ¿Entendieron hasta ahí? ¿Más o menos? Entonces, pregunto, ¿la sangre que viene en la placenta va a oxigenarse en algún momento? No, ya no. Toda la circulación fetal es de distribución de esta sangre. Y se va a mezclar con la sangre venosa. Porque al final, por la aorta descendente, va bajando sangre mezclada. ¿Correcto? Sangre mezclada que se va a distribuir por todos los órganos, tanto oxigenada como desoxigenada. Y esta aorta va a acabar en unas ramas que son las arterias umbilicales y que se va justamente a la placenta. ¿Para qué se va? Para hacer el intercambio gaseoso en la placenta. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de la placenta? Vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Así cerramos el círculo ahora. Estudiamos la placenta, estamos haciendo biología cardiovascular, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo el nacimiento. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Qué pasa en el nacimiento? ¿Qué piensan? Se cierra el foramen. Se cierra el foramen. Se cierra el foramen, ya sabemos. ¿Qué más? ¿Por qué se cierra el foramen? Para que respire. ¿Qué va a pasar en el nacimiento? A ver, alguien puede razonar, piensen chicos, a ver. ¿Qué pasa en el nacimiento? Empieza... A ver, estoy en el parto, estoy en la cesárea, Oye, se sí. corta lo que es el útero, Se corta. se abre el útero, pasamos el perimetrio, pasamos el miometrio, pasamos el endometrio, ustedes ya conocen esto ahora. Sí. En el corte yo voy a cortar esas 3 capas del útero, ¿sí? Abre el útero y ¿qué voy a encontrar? La Al bebé. membrana Ah. amniótica. La ¿Te acuerdas que membrana vimos en esa amniótica. práctica de placenta? Sí, la ¿Te acuerdas que membrana vimos amniótica. la capita? Ajá. ¿Sí? Y adentro, el labio, y adentro estaba el feto, El feto. con su cordón umbilical, Umbilical. nadando en el líquido amniótico, que él mismo se lo ingiere. Entonces, una vez que yo corto el útero, corté perimetrio, corté miometrio, corté endometrio, y llego al membrana amniótica, Amniótica. también lo corto, y el líquido sale, ¿cierto? El líquido sale, y ya tengo al fetito ahí. Meto la mano, saco al fetito, ¿cierto? Y Sí. lo tengo unido a la placenta por medio del Cordón umbilical. cordón umbilical. Hasta ahí, el niño sigue oxigenando por sus pulmoncitos o por el cordón. Cordón. ¿Qué hace el médico? ¿Qué hace el ginecólogo? Se la Corta el cordón. Y cuando corta el cordón, ¿qué va a pasar? Se corta la, ¿Y el la niño qué va a hacer? circulación. Llora. Y al llorar, ¿qué pasa? El niño respira. Pero ahora ya no vamos a llamar la palabra respira, el niño ventila. Porque ustedes que van a ser médicos, vamos a ver la diferencia entre ventilación y respiración. Son 2 cosas diferentes. El niño ventila aire, es decir, el aire ahora recién va a entrar a sus pulmoncitos, porque sus pulmoncitos estaban llenos de líquido amniótico. Entonces, cuando yo corto el cordón, el bebé ¿qué hace? Llora. Al llorar, el emitir con la voz, con las cuerdas vocales, significa de que ya entró aire. O sea, el aire ingresa por medio de la tráquea, los bronquios, hacia los pulmones. ¿Estamos bien? Entonces los pulmones se comienzan a llenar de aire, que antes estaban llenos de líquido. El pulmoncito del fetito es chiquitito, cerradito, lleno de líquido amniótico. Cuando ingresa aire a ese pulmón crece de tamaño, porque estaba lleno de líquido. Los alvéolos estaban llenos de líquido. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el líquido que estaba lleno? La surfactante, ¿te acuerdas? Y también el líquido amniótico. Entonces, cuando ingresa aire a ese pulmón, el pulmón se comienza a triplicar de tamaño del fetito. Lleno de aire se triplica de tamaño, ¿cierto? Y se triplica de tamaño. ¿Qué pasaría con la sangre que estaba yendo hacia los pulmones?
Piensen, ¿qué pasaría? A ver, les cuento, esa es cuestión de física. Yo tengo dos bolsas, tengo dos globos. Ya no, tengo dos globos, ¿ya? Los dos Después del globos están nacimiento unidos dejan a una canaleta de aire. Los dos globos están cerrados, ¿sí? Y la canaleta de aire está entrando aire. Abre un globo. ¿Qué pasa con el aire que está en la canaleta? Se mete al globo, ¿cierto? Por presión negativa. ¿Se comprende? Física, es física básica, ¿cierto? Y abre otro globo, también se mete. Entonces, ¿qué pasa con la sangre que estaba yendo hacia los pulmones? Era sangre, poca sangre, ¿cierto? Porque me estaba irrigando. Ahora el pulmón se abrió de aire, se triplicó de tamaño el pulmón del feto. ¿Qué pasa con la sangre? Ese pulmón, al triplicarse de tamaño, va a jalar bastante sangre. ¿Se dan cuenta? Al jalar un montón de sangre, la sangre que está viendo por la arteria pulmonar se va mucho más rápido ahora hacia el pulmón, con tanta velocidad que jala bastante cantidad de sangre. Y si el pulmón se llena de bastante cantidad de sangre, ¿cómo es la cantidad de sangre que ingresa, que va por las venas pulmonares? También aumenta, ¿cierto? ¿Sí? Si el pulmón ingresa un montón de sangre ahora, porque ya respiré, ingresa un montón de sangre, también va a salir un montón de sangre, ¿cierto? Y esa sangre que sale en montones por los pulmones, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia la aurícula? ¿Qué aurícula se va? Izquierda. Es tanta la cantidad de sangre que ingresa a la aurícula izquierda cuando yo lloro, cuando nazco, tanta cantidad de sangre, que esa cantidad de sangre está tan aumentada, tiene una buena presión. Esa presión, esa fuerza que tiene la aurícula izquierda del bebé al llorar, va a hacer de que el foramen oval se cierre. Ajá. ¿Entendieron? Al cerrarse el foramen oval, ya no hay comunicación interauricular. ¿Cierto? Y pregunto, otra cosa, la arteria pulmonar ahora, ¿te acuerdas que tenía dos vías? Una vía que se iba a la aorta, que es el conducto arterioso, ¿sí? La que están viendo acá. La que están viendo acá. ¿Sí? Y tenía para el pulmón. Ahora la sangre se va tanto al pulmón, de gran cantidad de sangre, que este conducto ya se cierra. Porque toda la sangre se está yendo al pulmón porque el pulmón ha crecido de tamaño al llorar. ¿Se dan cuenta? Al crecer tanto el pulmón, la sangre tanto se va al pulmón que la sangre ya pierde fuerza para irse al conducto arterioso. Y esa también se va cerrando. ¿Se cierra inmediatamente? No. Se cierra en el tercer a cuarto día después del nacimiento. Pero ya la cantidad de sangre pasa por ahí ya es menor. Y así la circulación fetal se convierte en circulación adulta. ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí. Ya. Esos son una página de libro. ¿Te imaginas qué tan complejo es el curso? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿podría volver a repetir a partir del cierre del Ya. foramen oval? A ver, dame un segundo. Voy a ir abajo con la señora Delita para traer mis materiales, ¿ya? Repasen un poco ahorita bien.